Bueno, con frecuencia las autoridades hacendarias del país señalan que las finanzas públicas se mantienen sanas, que están en línea con el cumplimiento de las metas fiscales y que en los años recientes se ha mantenido un nivel estable de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. La pregunta es si se puede hablar de un manejo prudente de la deuda pública en México. Es el tema que vamos a analizar con la ayuda de James Salazar, su director de análisis económico en Cibanco. ¿Cómo estás, James? Qué gusto saludarte. Bienvenido al programa. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias. ¿Qué decir de estos señalamientos en el sentido de que en esta administración prácticamente no ha habido endeudamiento público y que el nivel de deuda se compara favorablemente con otros países de economía emergente y también de calificación similar a la de México? Aquí digo, como economistas es una costumbre o una moda, nos gusta mucho hacer las comparaciones en términos de la razón de deuda como porcentaje del PIB, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno ve los datos, pues pareciera ser que efectivamente no hay incrementos muy robustos a lo largo de los últimos años, aunque sí se ha presentado un crecimiento continuo en esta razón. Y cuando lo vemos las comparaciones entre países, pues sí, México parece ser que se encuentra bien ubicado. Aquí el inconveniente de este indicador es que pierde a veces el matiz, porque, por ejemplo, si queremos comparar a México, no sé, con Estados Unidos, que tiene una razón de deuda como porcentaje del PIB de más del 100%, o de Japón, que tiene arriba de 200%, pues eso no significa que México esté mejor posicionado, ¿no? La pregunta siempre es, ¿qué tanta capacidad de pago, así como en cualquier familia, como en cualquier empresa, lo mismo aplica para el gobierno, es qué tanta capacidad de pago tiene? Porque lo que sí hemos visto es que en términos nominales el valor de la deuda en este sexenio ha crecido y ha crecido de forma significativa. Pasamos, lo queremos poner a grandes números, de 10 billones actualmente con el reporte que publicó hoy, cerca de 15 billones con la expectativa de que pudieran cerrar el 2024 cerca de 17 billones de pesos, ¿no? Estamos hablando de crecimientos cercanos al 70% para finales de año. Pues sí es un monto importante, y aquí surge otra pregunta. Bueno, no es tan preocupante si te endeudaras para crear o generar condiciones propicias para un mayor crecimiento económico. Y en el caso de México no está muy claro que eso se esté dando, ¿no? El tipo de gasto que estamos observando o estos incrementos de deuda no necesariamente se están traduciendo en un mayor valor agregado para la economía, o las obras de infraestructura no necesariamente se van a traducir en mayor productividad para los agentes económicos. Entonces, digamos que todo al final de cuentas se termina complicando, y no queda muy claro que efectivamente, como dice el gobierno, se esté dando un manejo sano. O sea, esto no implica que estemos en un foco rojo, sino más bien la realidad es que sí tenemos niveles de deuda altos y con poca capacidad de pago. Escuchaba ahorita al subsecretario también decir que están tratando de dejarla que sea una transición ordenada. Pues va a ser muy difícil que se dé una transición ordenada por este mismo hecho. O sea, el margen de maniobra es muy limitado. Están planteando para el 2025 reducciones muy fuertes en algunas métricas de gasto. Estamos hablando de reducciones cercanas a 900,000 millones de pesos, o sea, más de 10% del gasto. Pues eso no nos habla de una transición, digamos que ordenada hacia la siguiente administración. Más bien les dejan un problema difícil de abordar. Sí, la llamada consolidación fiscal que puede asfixiar a la economía con este ajuste tan fuerte en el gasto. Como dices, lo mencionabas ahora, la deuda neta, si la medimos por el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, inició en la administración sobre 10 billones de pesos. Hoy, como dices, se informa que al cierre del primer trimestre del año se ubica en 15.4 billones más o menos. Es un incremento de casi 50% en términos nominales. Lo importante es la trayectoria, ¿no? Por una parte, y el otro, este argumento de que la deuda registra un nivel sostenible medido por su porcentaje del PIB. Es adecuado, no hay que perder de vista que según los precriterios se ubicará en 50.2% del PIB al cierre de la administración, pero fíjate, este 50.2% es el mismo nivel de 2022. Quiere decir que en un año pues se va a revertir la tendencia a la baja que se observó de 2020. Es decir, el punto también es lo que tú decías, la tendencia, ¿no?, que han seguido estos indicadores de deuda en los últimos años. Como bien lo mencionas, hay un deterioro, lograste sortear la pandemia relativamente bien en esa métrica. Aquí el problema es que en términos de capacidad de pago no lo hicimos muy bien, o sea, sobre todo en el planteamiento que hay para 2024, estos balances públicos todos se deterioraron.
o la expectativa es que se deteriore todavía un poquito más, o sea, incluso estos requerimientos financieros del sector público alcanzando casi 6% del PIB. Tienes también el déficit público presupuestario cerca del 5%. Y el problema es que para poder hacer frente a estos compromisos, lo primero que deberías de hacer es que tu balance primario sea positivo, o sea, que al final de cuentas en el agregado gastes menos de lo que estés ingresando. ¿Cuáles son los números que estamos viendo en el periodo de enero-marzo? Traes un crecimiento del gasto total real de 18% y traes un crecimiento de los ingresos presupuestarios de 2.4%. Entonces, digamos que con esta combinación, pues lejos de enviar un mensaje de capacidad de pago importante, pues estás dando lo contrario, de que el deterioro va o puede continuar o incluso incrementarse en los siguientes años, ¿no? Entonces, la realidad es que a lo mejor la métrica no lo está reflejando muy bien, porque para el próximo año incluso vas a quedar estable en 50.2 también, este saldo histórico de requerimientos financieros, pero todavía con una, como decías, con una consolidación muy fuerte que difícilmente vas a cumplir. Entonces, con cualquier ajuste que tengas en las variables, sobre todo en la parte de crecimiento económico, pues no vas a poder cumplir o se te va a dificultar alcanzar ese 50.2 y seguramente va a ser más alto, y ya regresarte pues no va a ser una tarea fácil, ¿no? Claro, sí, va a ser muy, muy complicado y creo que tampoco va a ser una, como dicen por ahí, pues será un buen gesto, ¿no?, con la nueva administración, independientemente de quién llegue. Ahora, decías hace un momento que la pregunta es qué tanta capacidad de pago se tiene, ¿no?, para pagar la deuda. Utilizando la métrica esta de deuda respecto al PIB, ¿cuántos años llevaría pagarla, ¿no? Lo otro es si esta deuda es baja o alta con respecto a la capacidad de pago del sector público, que va ligado al mismo tema, ¿no? Cuando uno hace esta métrica, lo que al final de cuentas significa es si usas todos los recursos que tiene un país, en este caso el PIB, a todos la actividad económica, ¿cuánto tiempo te tomaría? Pues en este caso sería, si tomamos, sería la mitad del PIB, se requeriría la mitad de un año. Entonces, pues dice, bueno, pues es relativamente poco. El problema es que nunca va a suceder eso, ¿no? El gobierno no va a usar todos los recursos para poder pagar. Entonces necesitamos otras métricas, quizá a lo mejor la parte de ingresos públicos como porcentaje del PIB. Y cuando uno ve ese indicador, ve la serie histórica, pues alcanzamos un punto máximo en términos de PIB en el 2015, cerca de 25%, y en los últimos años, sobre todo en la presente administración, ha estado bajando y cerramos el año pasado más pegado hacia el 21.5%. Y bueno, y entonces esto te habla de un deterioro adicional, contrario a lo que ha pasado con el gasto. El gasto también tuviste un pico, parecía que empezabas a lograr una tendencia a la baja, pero en la administración actual otra vez empezaste a repuntar, ¿no? Tienes este desbalance que no te ayuda al final de cuentas para poder realizar o poder hablar de una capacidad de pago sostenible, ¿no? Entonces es en ese sentido que nosotros nos preocupa a la hora de hacer una evaluación de estos niveles de deuda. O sea, no dejarnos llevar por el número, porque sí, efectivamente 50% pues es mejor que lo que tiene Estados Unidos, que lo que tiene Japón, que lo que pueda tener incluso economías como Chile, Colombia, pero no necesariamente es la medición correcta. Pues aquí en la parte a la hora de ver los ingresos, pues la realidad es que México recauda poco en términos de PIB comparado con otras economías. Finalmente, James, es incierto si el nivel de deuda netas pues se va a mantener en una trayectoria estable y sostenible en la nueva administración. Eso no lo sabemos. Pero aquí el punto es que sin responsabilidad fiscal pues se compromete la estabilidad macroeconómica y financiera del país, ¿no? Para poder mantener estos niveles o estos valores de deuda como porcentaje del PIB o saldo histórico, necesitas, ya lo comentaba, una reducción del gasto del 10%, o un poquito más, o sea, una reducción de 900,000 millones de pesos. No hay economía que aguante eso. Entonces, digamos que esto todavía abondaría o dificultaría más la parte del desarrollo y la idea de poder tener una fuente de ingreso adicional para poder hacer o abordar estos compromisos, ¿no? Y adicionalmente tienes otros inconvenientes, porque no hay que olvidar el tema de pensiones, el costo de la deuda, entonces el margen pues, es muy limitado. Claro. James Salazar, subdirector de análisis económico en Cibanco, gracias por compartir este análisis sobre la deuda pública, su incremento también hasta el cierre de la administración. Que estés muy bien, te mando un abrazo. Gracias, buena tarde. Gracias.